que detrás de esa conducta agresiva intolerante puede haber una sintomatología depresiva. El individuo de hoy se siente más solo, empezando por ahí, porque vivimos en una sociedad más individualista. Vivimos en una sociedad donde la poca promoción de valores en nuestra sociedad es el pan de cada día. El Colegio de Psicólogos también es otra entidad importante, pero que no trabaja con la unión y bueno, con la cohesión para hacer un trabajo integrado de salud mental. Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa A Partir de Ahora. Hoy tenemos a un amigo de acá, porque es articulista, el doctor Pedro José Vázquez. Pero además de eso, es un destacado profesor universitario y es psicólogo clínico. Y precisamente el interés que tiene el doctor por cosas que como profesional de la conducta y la salud mental ha estado observando en la sociedad dominicana, ha querido que tengamos esta conversación. Bienvenido, doctor. Sí, buenos días, muchas gracias una vez más, don Gustavo, en invitarme a su programa. Aquí estamos para dialogar sobre el tema. Bueno, se habla mucho de que hay un porcentaje importante, de hecho recientemente un estudio que se publicó de que 1 de cada 5 dominicanos tiene algún tipo de problema de salud conductual o mental. Si se compara con otros países, ¿qué tan alta es esta data, profesor? Sí, bueno, lo primero es tratar de poner, contextualizar el estudio. Hay que ver si ese estudio se hizo con unos parámetros que permiten ser objetivo al momento de concluir. Eso es lo primero. Porque a veces los parámetros internacionales que no toman en consideración lo cultural pueden arrojar unos resultados sesgados. Bueno, algo muy sencillo. Aquí hay una tendencia de nosotros los dominicanos a compartir socialmente mucho. En Estados Unidos una persona que se tome 2 cervezas, por ejemplo, todos los viernes ya califica para alcoholismo y ya de hecho abuso de sustancias, pues es un indicativo que ellos tomarían como parte de un problema mental de un individuo. Ahora sí bien, hay otros aspectos muy puntuales como el estrés que vivimos prácticamente en la cotidianidad, los afanes de la vida, hay muchas personas con presiones en el trabajo y hay un estrés que es bastante saludable porque nos motiva siempre a estar encaminados a lograr nuestros objetivos, que habría que ver si dentro de esa investigación que se hizo se tomó ese indicativo también como salud mental. No podemos cerrar los ojos, vivimos en un país donde cada vez hay mayor síntomas de ansiedad, mayores síntomas de depresión, mayores adicciones a la tecnología, que es algo muy, muy importante, y esto provoca definitivamente en la población general una sintomatología que si ese estudio se hizo tomando en consideración esos parámetros, puede arrojar una cifra tan alta estadísticamente hablando. Esa es mi apreciación sobre por su experiencia y los datos que usted maneja, doctor, ¿cuál, digamos, es el problema de salud mental o conductual más común en la población dominicana? En la población dominicana hay 2 problemas fundamentales. Es la tendencia a la sintomatología depresiva, la tendencia a la depresión y los trastornos de ansiedad, el insomnio, el manejo del estrés, que provoca una ansiedad que muchas veces las personas empiezan a somatizar a nivel físico, caída de pelo, a veces hasta la obesidad, que puede ser una manifestación psicosomática, pueden ser taquicardias, pueden ser sintomatología de pánico que tiene que ver con ese sentimiento de ahogo sin saber de dónde proviene esta sensación de manera abrupta. Yo diría que acompañado también con
esta conducta agresiva, que es muy importante señalar, que es uno de los síntomas de la depresión, de esa depresión permanente. Hay mucha irritabilidad y mucha agresividad en personas que pudieran estar padeciendo de una sintomatología depresiva y que se camuflajea en este tipo de conducta. Entonces, esas serían para mí. Interesante el dato, o sea, porque regularmente uno tiene la imagen o la idea de que una persona depresiva está siempre abatida, triste, incluso que un poco apocado, así, cabizbajo, pero usted dice que suele también manifestarse en una irritabilidad y en una tendencia a ser agresivo también. Claro, mire, hay varios tipos de depresión. Está la depresión mayor, que es un tipo de depresión como la que usted señala, que lleva a la persona a tener una vida improductiva, que lleva a la persona a tener una tristeza endémica, una tristeza que no le permite levantarse con ese empuje que necesitamos para empezar un día. Y ese tipo de persona también puede manifestar ciertos rasgos de irritabilidad, porque usted le dice algo y le molesta y le contesta de manera irritable, agresiva. Y ese tipo de depresión necesita un tratamiento psicofarmacológico y psicoterapia, un trabajo multidisciplinario que se hace con el psiquiatra y el psicólogo. El psiquiatra para la medicación y nosotros los psicólogos para la psicoterapia, para que pueda salir de ese cuadro y luego que salga sea duradero y pueda prever recaídas. Entonces nosotros los psicólogos lo que trabajamos es eso. Ahora, hay otros tipos de depresiones, por ejemplo, la depresión que le da el síndrome premenstrual en la mujer, por ejemplo, que lleva a muchas mujeres en esa etapa de la menstruación a tener, antes y después, 2 o 3 días antes y después, a tener actitudes bien agresivas y bien de poca tolerancia, para ponerle un ejemplo. Pero hay otro tipo de depresión, que es la distimia, que permite que muchas personas se desarrollen a nivel laboral, pero andan por las calles y van a su trabajo, tienen una vida con cierta productividad, pero andan con síntomas de agresividad. Entonces tú te encuentras que en el semáforo un tipo, sale un león o una leona que quiere comerte o que ante tú no darle un paso, reclama su derecho. Que toman armas en la mano. Exacto. Y ahí ese tipo de violencia lo vemos mucho como un síntoma de agresividad. O sea, que detrás de esa conducta agresiva intolerante puede haber una sintomatología depresiva. Por lo que usted me dice, doctor, entonces aquí tenemos muchos problemas en ese sentido, porque eso está a la orden del día. Aquí manejar, aquí, en una ciudad como la capital o en Santiago, que son las dos que tienen mucho tránsito, es usted exponerse a cualquier cosa, con gente imprudente, agresiva, intolerante. Intolerante. Claro, está la persona que de por sí, en su personalidad, muestra esos rasgos, pero sin embargo nosotros estamos observando que muchas de estas conductas que se enmascaran en una depresión, en una distimia, pueden tener estos conatos. Entonces le puse ahí sencillamente tres casos de tipos de depresión, pero que hay que prestarle atención, y cuando uno ve estos estudios entonces que dan una cifra tan alta, habría que ver una serie de variables que ellos utilizaron en su metodología de investigación, independientemente que haya sido la OMS. Yo le pongo algo muy sencillo. Mire, hay un parámetro para medir la masa de índice corporal que la OMS tiene para detectar la anorexia nerviosa, y ese índice de masa corporal se extiende desde la juventud hasta la edad adulta, bien entrada en los 50, sesgando que en este proceso, por ejemplo, muchas mujeres tienen cambios hormonales, tienen un embarazo, que pueden hacer subir de peso. Entonces, si agarramos y vamos a una nutricionista y tenemos como meta que mi índice de masa corporal vaya acorde con mi peso o con mi tamaño, vamos a tener un sesgo, porque no es lo mismo una mujer de 20 años, ¿no, verdad?, que tiene unas condiciones hormonales, metabólicas, para tener un peso que una de 50, ya con una trayectoria reproductiva y todo esto. Bueno, sencillamente quería ponerle eso como ejemplo. Muy bien. Vamos a una primera pausa, profesor, y volvemos.
La salud mental es un tema muy importante y tenemos aquí al profesor Pedro José Vázquez que nos está hablando sobre la situación de la salud mental en República Dominicana. Que hay una parte que toca a los psiquiatras y otra que a los psicólogos, profesores psicólogos. Digamos, si uno piensa, por lo que uno observa, no es que tenga un dato de una investigación, pero cada vez más personas muy jóvenes con problemas de depresión, ese tipo de cosas. ¿Hay algo que puede motivar a que tanta gente, incluso casi niños, sufran depresión en este tiempo? Sí, sí. Es una pregunta, Gustavo, de análisis social. Vamos a analizar la sociedad de hoy. Vamos a recordar algunas ideas de Zygmunt Bauman con respecto a esto que tiene que ver con la sociedad líquida, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, sí. La parte en que hoy, definitivamente, más que nunca, más que en otros años, que siempre habrá historiadores, sociólogos que dicen, bueno, cada época tuvo su presión y tuvo su dificultad. Es probable, pero ahora mismo los cambios a nivel de tecnología, los cambios a nivel de intereses, toda esta, ¿cómo podemos decir?, oferta que a muchos hombres, a muchas mujeres, a muchos niños, a muchos adolescentes le ofrece la sociedad de consumo, hacen definitivamente que se viva con un sentimiento de vacío, muchas veces, de ansiedad, porque lamentablemente, y con las crisis de esta parte que tenía que ver con, hay que decirlo así, una parte espiritual, que ha perdido en el día de hoy, las iglesias han perdido un papel importante, que de una forma u otra ayudaban en el acompañamiento, en la dirección de esos vacíos existenciales que mucha gente hoy día tiene. Entonces, hay una serie de condiciones, Gustavo, para entender que el individuo de hoy se siente más solo, empezando por ahí, porque vivimos en una sociedad más individualista. Vivimos en una sociedad donde la poca promoción de valores en nuestra sociedad es el pan de cada día. O se promueven ciertos valores. Los valores que se promueven, como son el individualismo, el tener, el narcisismo, la ostentación. Sí, la ostentación a través de las redes sociales. Sí. Eso es algo muy sencillo. Nosotros, todo el que trabaja, para ponerte un ejemplo, con temas de relaciones de pareja, podemos decir que el 80% o más de los conflictos de pareja vienen dados por asuntos de la nueva tecnología, por seguimiento, porque alguien se enteró de algo que alguien publicó, o el otro que estaba pendiente a que tú subiste esta foto, que quién es esta, que ese comentario que tú hiciste. Increíblemente, eso es algo que llama mucho. Eso es como que en una pareja uno y otra se siguen, o sea, para ver qué publica o no publica. Entonces, eso es un tormento. Eso es un tormento, pero el tiempo que hay que invertir en eso, que antes, por ejemplo, usted me está haciendo la pregunta, ¿qué está pasando en la sociedad? Antes ese tiempo se utilizaba para algo más útil. La gente vive más preocupada, más ansiosa, porque tiene más forma de saber o qué está haciendo el otro, o qué va a pasar. Estamos en una sociedad donde predecir He visto es un valor. Psicólogos y psiquiatras que también atribuyen la dependencia del celular permanentemente, la tecnología, el internet, sí, que hay una dependencia muy grande y que eso genera unas ansiedades. Claro, claro, esa es la forma, pero de fondo, detrás de eso está precisamente este sentimiento que tiene la población casi general de hoy, de querer estar pendiente y saber qué es lo que está pasando y de predecir lo que va a pasar. Entonces ahí que yo veo que la visión existencialista del hombre de hoy es una visión donde no hay una seguridad, no hay una certeza. Vivimos y realmente el planeta está así. Cuando vemos que de repente cae un diluvio y no estábamos esperando eso, oye, ni la defensa civil ni el COE muchas veces puede terminar. Entonces estamos a nivel global en una incertidumbre que definitivamente solamente antes habría quizás la fe, o el recurso de que los jóvenes iban a una pastoral, o el recurso de que los jóvenes iban a unos equipos de deporte. Por ejemplo, yo que estoy muy cercano por mis hijos a los equipos de fútbol,
veo, bueno, gracias a Dios que estos muchachos tienen los mismos bombardeos de que todos los jóvenes de la sociedad, pero están enfocados en algo, por lo menos en el deporte. Ahora, después en la etapa de la vida adulta inicial a los 20 años, bueno, ellos tendrán sus propios presiones, igual que cualquier persona, pero mientras tanto, están en algo que definitivamente lo focaliza en algo productivo. Entonces, el adulto de hoy, que vivimos en una sociedad hedonista, también tiene que buscar espacios donde él pueda canalizar lo mejor de él, como está muy de moda la palabra, la mejor versión de ti, a nivel personal, que es sencillamente aquella parte de ti que te va a poner en contacto con la sociedad productiva, te va a hacer algo positivo desde tu trabajo, desde tu familia, dar un buen ejemplo. Yo entiendo que hoy más que nunca esto está en crisis, esas posibilidades que tiene el ser humano por una serie de ofertas que distraen y desenfocan del objetivo de esa parte interior, que no necesariamente tiene que ser espiritual, como estábamos hablando. Cada quien, no estamos diciendo que falta... No necesariamente iglesia o credo, pero claro, digamos que todo el mundo tiene una expresión de espiritualidad. Claro, claro. Incluso hasta con el arte, que es la parte, digamos, espiritual en general de los pueblos, ¿no? Exactamente, sí. La creatividad. Perfecto, mire, a través del arte, cuántas emociones no se expresan ni se canalizan y cuántas cosas positivas para la humanidad siempre se han hecho. Entonces es buscar que el hombre de hoy, que somos todos nosotros, pueda encontrar un oficio en ese tiempo libre que no sea necesariamente para acciones que vayan en contra de su vida, de su salud mental, que lo pongan ansioso. Una cosa que yo creo que poca gente hace, pero que es muy positiva, y lo digo por experiencia personal y de otros amigos y amigas, es una vez al día, por lo menos una vez al día, ya sea levantarse o al acostarse, hacer una especie de introspección, una especie de meditación. Claro. Porque eso ayuda a una serie de cosas. Por ejemplo, uno puede reflexionar y pensar, qué bien yo hice hoy, a quién le hice un bien, o a quién le hice mal, a quién ofendí, a quién le hablé de manera inapropiada, porque la conducta hay que dirigirla, hay que, ¿verdad? Hay que a modelarla. Claro, claro. Entonces yo creo que la gente vive como en una prisa, a veces sin sentido, y no se detiene ni siquiera un minuto a pensar qué está haciendo con su vida o qué hizo cada día. Definitivamente. Ese espacio es necesario. Claro, hay que tener disciplina. Volvemos al tema de uno preparar un proyecto de vida en la cual tú puedas organizar tus actividades y velar por tu salud mental, porque cuando usted hace eso, Gustavo, usted está higiene mental. Higiene mental, igual que salir a caminar, igual que no trabajar los fines de semana, igual que tomarse un café con unos amigos, sin tocar temas que le intranquilicen. Sí, definitivamente. Es una actitud muy interesante y que es necesaria. Tomarse estos espacios, ya sea al aire libre, que es lo más recomendable. El enclaustramiento de la pandemia pues nos hizo cada vez más conscientes. Hubo mucha gente que se quebró en ese periodo. Sí, de la importancia del contacto con la naturaleza, por ejemplo, que siempre lo hemos dicho, porque yo soy un promotor de estos espacios de la naturaleza. Y tenemos la dicha aquí de que no es un país de clima templado, o sea, aquí no viene de esos fríos que hace que la gente tenga que resguardarse dentro de la casa, no tenemos eso. Al contrario, mucho sol y calor. Así es, así es. Profesor, pero hay algo que a mí me inquieta. Esto se ha estado observando, estos problemas, y yo no sé si a nivel de las universidades, por ejemplo, o en el sistema escolar en general, se tiene la cantidad suficiente de profesionales de la psicología para observar cualquier tipo de síntoma en los estudiantes, por ejemplo, e ir orientándolos. O conocer cuando se tiene un estudiante, por ejemplo, que
tiene algunos problemas, saber de qué forma se va a abordar la interacción con ese estudiante, por ejemplo, porque a veces las personas que sufren algún tipo de depresión sufren mucho, incluso en el seno de su familia, en su trabajo, en el centro de estudio, porque se le tiende a tildar como un sesgo, como, bueno, este es un sinvergüenza, este es un vago, este no quiere hacer la cosa. Se observa, se toma en cuenta en los centros de estudio, por ejemplo, profesor. Sí, muy motivante tu pregunta para poder hacer un llamado precisamente a los centros de formación universitarios para que incrementen, yo diría dupliquen el personal que puede encargarse de detectar en los estudiantes que son una clase productiva y controlada, que es de fácil acceso, capacitación primeramente a los maestros de estos estudiantes, porque el maestro desde el aula puede ser sensible a poder observar con la interacción quién puede necesitar ayuda. Y el maestro puede decir, mira, que hay un salón de orientación, hay un grupo de orientadores que te pueden ayudar. Veo que tú no te estás concentrando. Otro síntoma de la depresión es la inatención, la incapacidad de tu poder sintetizar y asimilar lo aprendido. Entonces, perfectamente hay que duplicar, yo diría, Gustavo, la inversión, hacer un esfuerzo para que en las universidades hayan unos departamentos de orientación y también de psicología. Nosotros trabajamos en la escuela formando los futuros profesionales, pero los departamentos de orientación o de bienestar estudiantil en las universidades deben ser quienes se encarguen de este tipo de trabajo. Definitivamente que sí, que eso... Vamos a otra pausa y volvemos. Profesor, desde, digamos, el Estado que tiene un Ministerio de Salud, por ejemplo, y abarca también esta parte, ¿qué tanto se debe hacer para mejorar, digamos, la atención, incluso la prevención de estos problemas de salud mental, problemas psicológicos? Sí, miren, debemos trabajar de forma más unida, más unificada, desde las universidades hasta el sistema público, el sistema médico público, sobre todo el sistema de salud mental. Por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia no hace mucho tiempo, que fue la explosión de San Cristóbal. Le doy un dato que salió en el periódico. Nosotros como escuela de psicología, como cátedra a la que pertenezco, soy profesor igual que cualquier otro, y fuimos varios profesores que nos formamos en trauma a dar asistencia, talleres, cursos. ¿A los familiares de las víctimas? No, a los psicólogos que iban a trabajar con las víctimas, para preparar ese personal que necesita una formación bien específica en traumas. Y estuvimos 2 o 3 encuentros con toda la regional, por ejemplo, de la zona, en un esfuerzo que hizo el Servicio Nacional de Salud, me parece. Básicamente trabajamos con ellos, pero sabemos que Salud Pública también. Sin embargo, no vimos, quizás estoy equivocado, pero no percibí una unidad ni un seguimiento. Sobre todo eso último, el seguimiento. Sí, mi percepción puede estar errada, pero real y efectivamente nosotros hemos querido continuar de una forma u otra en contacto con esos damnificados y esas familias que deben estar afectadas. Profesor, ¿y el colegio de psicólogos? Bueno, el colegio de psicólogos también es otra entidad importante, pero que no trabaja con la unión y bueno, con la cohesión para hacer un trabajo integrado de salud mental. Yo me diría que también la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. Son instituciones tanto públicas que tienen su personal, pero también que son los gremios que dirigen, organizan, que lamentablemente no están unificados.
no se han acostumbrado a trabajar en equipo, ni a darle un seguimiento, no hay. De hecho, vi que había como unos conflictos en tiempo pasado en el colegio. Bueno, sí, pero eso de lo que yo estoy hablando ahora, es que independientemente de los conflictos, sí, que es importante para lograr un sitial, no hay un trabajo estructurado con las otras instituciones públicas. Que es lo que debe hacer un colegio Sí, profesional. No entonces, es simplemente hacer la parte como sindical, sino... Claro, sí, esos enlaces estratégicos Sí. para poder brindar un servicio a la sociedad en un momento que se demande, como fue ese momento. No hay un departamento de estadística, por ejemplo, que nos permita saber, óyeme, cuántas personas están o fueron damnificadas directamente y están recibiendo ayuda, porque nosotros como institución académica tenemos el personal que hasta voluntariamente... Profesor, ¿tenemos el número suficiente de profesionales de la psicología? Yo entiendo que sí, aunque hay personas que han hablado que faltan, pero hay el número, no tengo el dato específicamente, pero sí, porque el personal está ahora, donde no hay suficientes profesionales, es en las instituciones, sobre todo públicas. Ahí sí yo entiendo que hay que duplicar el número de personal, pero los profesionales estamos. O sea, es cuestión de que los integren. Claro, definitivamente. Bien, muchas gracias, profesor Pedro José Vázquez. Importante que estos temas se traten, porque están ahí como que la gente a veces prefiere mirar para otro lado, sobre todo las autoridades, pero debe prestarse la atención a este problema. Muchas gracias. Bien. Igual a ustedes, amigas y amigos, gracias y no se vayan que más en Acento TV y Acento Portal.